Laicidad significa, entre otras cosas, libertad. Libertad de pensamiento, libertad política, libertad de creencias y libertad de expresión. Dentro de un Estado confesional, la libertad de expresión se vería seriamente amenazada. ¿Por qué? Porque lo políticamente correcto, lo moralmente aceptable, sería únicamente lo que señalen los principios de la religión imperante. Pongamos un ejemplo. ¿Cuál sería el destino dentro de un Estado confesional de aquellos intelectuales, periodistas o medios de comunicación que han defendido la despenalización del aborto o los derechos emancipadores de la mujer? ¿Qué sucedería con la libertad de asociación política o con la expresión de ideas diferentes a las imperantes? ¿Qué sucedería si la educación tuviera que ser impartida desde la religión y no desde la ciencia? ¿Y qué le sucedería a aquellos estudiantes y profesores que se negaran a pensar y a hablar de acuerdo a lo que marca la Biblia o el Corán? La libertad de expresión ha sido palanca de la evolución democrática en México. La opinión, la crítica, el análisis diverso y plural ha permitido la construcción de instituciones que lo mismo defienden los derechos humanos, la vida privada, las costumbres, que el derecho de los ciudadanos a ser informados. Hoy escuchamos voces que critican al Estado laico con el argumento de que se opone a la libertad religiosa. La Conferencia Episcopal Mexicana acaba de confirmar que impulsa la modificación al artículo 24 de la Carta Magna para introducir el concepto de libertad en materia de religión. Esta propuesta tiene un preocupante trasfondo político. Más que libertad, porque si algo hay en México es libertad para practicar cualquier tipo de religión, lo que el clero católico quiere es tener candidaturas, ser votado y ocupar puestos públicos. Es un asunto de poder. La aprobación de esta reforma iría en contra de la libertad que se propone. Sería la puerta de entrada para que se instaurara en el país el Estado confesional, dominado obviamente por una sola de las iglesias, lo que colocaría al resto de las religiones y de sus creyentes en una posición inequitativa e injusta. Esto daría pie a la discriminación por motivos religiosos y a algo más grave, a que se pretendiera gobernar a partir del dogma, del pecado y no de la ley civil. Antonio Rodríguez, un destacado crítico de arte portugués que llegó a México en los años 40, decía que lo que más le había impresionado de México era la libertad y la inclusión. Vi en una mesa sentado lo mismo al político de derecha que de izquierda, decía Antonio Rodríguez. Me di cuenta de la libertad que existía para colocar en un mismo muro, como lo hacía Diego Rivera, la cruz, la hoz y el martillo, la estrella de David o cualquier otro signo. Esta convivencia, esta pluralidad respetuosa de credos y de ideas, decía Antonio, era impensable en mi país. Esta libertad mexicana solo ha sido posible gracias a la laicidad, a la separación iglesias-Estado. Laicidad que algunos ciudadanos queremos fortalecer a través de la reforma al artículo 40 de la Constitución. Con esta modificación se daría un paso importante a favor de la consolidación del Estado laico, de la libertad en todos los órdenes, de la tolerancia y el respeto a lo diferente. Una reforma urgente para cerrar el paso a quienes desde otros partidos pretenden cancelar una de las mayores conquistas políticas y humanas de la historia moderna.